Despedido por ofrecer una comida gratis. Entonces sonó su teléfono. El propietario al que usted atendió se encuentra afuera. Las luces fluorescentes parpadearon una vez antes de instalarse en su lugar familiar sobre la cabeza de Emily. A las 6:30 de la mañana, en el restaurante de Sal todavía persistía el olor del pastel de carne especial de la noche anterior y del limpiador de uso industrial. Emily reprimió un bostezo mientras se ataba el delantal azul descolorido alrededor de la cintura, sus dedos moviéndose con el movimiento familiar sin pensar. El uniforme de poliéster le arañó la piel, una sensación a la que se había acostumbrado durante los últimos 3 años. «Ordene». Hank, el cocinero, llamó desde la ventana de la cocina, con la voz ronca por años de cigarrillos y madrugadas. Emily se metió un mechón de cabello castaño detrás de la oreja y agarró los platos. «Próximo». Los equilibró sin esfuerzo a lo largo de su brazo, una habilidad perfeccionada a través de innumerables cambios y miles de órdenes. Ser camarera no era la ambición de su vida, pero le permitía pagar el alquiler de su pequeño apartamento y reducir su montaña de deudas estudiantiles. El título de negocios que acumulaba polvo en su cajón parecía burlarse de ella cada vez que lo abría. La multitud de la mañana llegó como un reloj. Estaba Ted, el cartero jubilado que siempre pedía tostadas de centeno y huevos revueltos y se quejaba de ambos. La joven pareja que compartió una sola pila de panqueques, riéndose mientras el jarabe goteaba por sus barbillas. Los trabajadores de la construcción, a 2 cuadras de distancia, llevan sus chalecos salvavidas altos proyectando un brillo naranja en la cabina de la esquina. «Café, Emily, negro como mi alma», graznó Marta, una enfermera del turno de noche que pasó por allí después de sus rondas en el County General. Emily sonrió y llenó su taza. «Así que hoy se ve particularmente oscuro. Turno doble». Los nuevos residentes no pudieron encontrar sus estetoscopios con un mapa y una linterna. Los ojos de Marta estaban llenos de cansancio, pero aún así logró esbozar una débil sonrisa. A las 10 de la mañana, el ajetreo del desayuno había disminuido. Emily limpió los mostradores con precisión mecánica, mientras su mente se dirigía a la factura de electricidad que había llegado el día anterior con un aviso final en rojo estampado en ella. Podría conseguir un turno extra este fin de semana. Tal vez su vida social era inexistente de todos modos. Rick, el gerente, salió de su oficina con un portapapeles en la mano. Era un hombre fibroso, de ojos siempre entrecerrados y un peinado que no engañaba a nadie. «Emily, el stand 3 necesita una recarga». Él espetó, aunque Emily ya se había dado cuenta y estaba tomando la cafetera. «Entendido», respondió ella, forzando una alegría que no sentía. Rick había estado particularmente tenso últimamente. Los rumores de auditorías corporativas y cierres de sucursales tenían a todos alerta. La campana sobre la puerta sonó y una ráfaga fría de aire de noviembre invadió el restaurante. Emily levantó la vista, esperando encontrarse con la multitud habitual de jubilados o trabajadores remotos de media mañana buscando el wifi gratuito del restaurante. En cambio, vio a un hombre mayor rondando en la puerta, luciendo completamente perdido. Era alto pero encorvado, con una mata de pelo blanco que se erizaba en algunos lugares como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Su camisa a cuadros estaba abotonada incorrectamente, un lado más alto que el otro, y su chaqueta beige estaba al revés, con la etiqueta visible en el cuello. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Emily, de un azul pálido y nublados por la confusión, que se movían por el restaurante como si buscara algo que no podía recordar con exactitud. «Billetera», murmuró, dándose palmaditas frenéticamente en los bolsillos. «¿Dónde está mi billetera?» «Lo tenía aquí mismo». Los demás clientes levantaron la vista brevemente antes de volver a sus comidas y conversaciones. Rick salió de detrás del mostrador, con el rostro ya fijado en la expresión que reservaba para los clientes difíciles. «Señor, debe pedir algo si va a quedarse». Rick gritó, sin molestarse en acercarse al hombre. El anciano caballero saltó a la voz de Rick,
su confusión profundizando. Yo no tengo mi billetera. No puedo encontrar mi billetera. Su voz se quebró levemente y un temblor de angustia la recorrió. Emily dejó la cafetera y se dirigió hacia la puerta antes de que Rick pudiera intervenir más. Algo en el estado desorientado del hombre tocó una fibra sensible en ella. Su abuelo había mostrado síntomas similares antes de su diagnóstico. Hola, dijo ella suavemente, acercándose a él con una sonrisa. Hace bastante frío hoy, ¿verdad? ¿Te gustaría sentarte un rato y calentarte? La expresión ansiosa del hombre se suavizó levemente ante su tono amable. Creo que alguien me está esperando, dijo, mientras sus ojos buscaban nuevamente en el restaurante. Pero no recuerdo quién. Emily notó cómo le temblaban las manos mientras continuaba palmeándose los bolsillos vacíos. ¿Por qué no te ayudamos a instalarte y quizás lo recuperes? Soy Emily. Ella lo guió hacia una mesa vacía, alejada de las secciones más concurridas del restaurante. George, respondió tras un momento de vacilación, como si hubiera tenido que buscar su propio nombre. Me llamo George. Es un placer conocerte, George. Ven, déjame ayudarte con tu chaqueta. Ella lo ayudó con cuidado a quitarse la prenda del revés, alisándola antes de colgarla en el gancho junto a la cabina. Listo. George se hundió en la cabina con un suspiro de alivio. ¿Qué día es hoy?, preguntó, jugueteando con el menú plastificado que Emily le había puesto delante. Es jueves, 12 de noviembre, respondió Emily, notando cómo fruncía el ceño ante la información. Jueves, repitió, como si estuviera probando la palabra. Pensé que era domingo, día de misa. Emily sintió que se le encogía el corazón. Las señales se hacían más claras, la desorientación, la confusión horaria, los objetos extraviados. Había visto el lento declive de su abuelo con los mismos síntomas. George, ¿quieres comer algo mientras estás aquí? Nuestro pastel de manzana es bastante famoso por aquí. Mantuvo la voz tranquila, aunque podía sentir la mirada de Rick clavada en su espalda desde el otro lado del restaurante. George la miró, con una claridad momentánea cruzando sus rasgos. No tengo mi cartera, repitió, esta vez con un dejo de vergüenza en la voz. No te preocupes por eso, le aseguró Emily. La primera pieza corre por cuenta de la casa para los nuevos clientes. Era mentira, pero una mentira amable. Al volverse hacia la cocina, captó la mirada de desaprobación de Rick. Le hizo un gesto brusco para que atendiera a una familia que acababa de entrar. Pero Emily fingió no ver. Algunas cosas eran más importantes que el protocolo. Lo que Emily no notó fue el sutil cambio en la atmósfera del restaurante. Como un hombre elegantemente vestido, sentado solo en la mesa de la esquina, bajó el periódico lo justo para observar la interacción, siguiendo los movimientos de Emily con silenciosa intensidad. Tampoco vio cómo sacó discretamente una pequeña libreta del bolsillo y empezó a escribir. El escenario estaba preparado para un día que cambiaría el curso de la vida de Emily, aunque no tenía forma de saber que el simple acto de bondad que estaba a punto de realizar sería tanto su perdición como su salvación. Emily regresó a la mesa de George con una humeante rebanada de tarta de manzana y una taza de café. Al dejarlos, notó cómo le temblaban ligeramente las manos. No solo el temblor de la edad, sino de incertidumbre y miedo. Aquí tienes, George. El pastel aún está caliente del horno, dijo, deslizándose en la silla frente a él por un momento. El restaurante había llegado a la calma matutina de media mañana, y ella podía dedicarle un minuto. George miró el pastel con una mezcla de confusión y gratitud. Mi hija solía hacer pastel de manzana, dijo con voz distante. Sara, no, Susan. Frunció el ceño mientras luchaba con el recuerdo. ¿Susan te espera hoy en algún lugar?, preguntó Emily con dulzura, observándolo tomar el tenedor con dedos temblorosos. Los ojos de George se nublaron. No. Se suponía que me encontraría con alguien importante.
Tomó un bocado de pastel y por un breve momento el placer reemplazó a la confusión en su rostro curtido. Esto es bueno. Aunque mi esposa lo hizo mejor. Margaret, 52 años. Eso es maravilloso, dijo Emily al notar cómo hablaba de su esposa en tiempo pasado. 52 años es todo un logro. Ya se ha ido, confirmó George, mientras su mirada se dirigía hacia la ventana. Hace 2 inviernos. ¿O eran 3? Él negó con la cabeza y la frustración se reflejó en su rostro. Está todo mezclado aquí. Se golpeó la sien con un dedo nudoso. Desde el otro lado del restaurante, el sonido agudo de Rick aclarándose la garganta llamó la atención de Emily. Miró fijamente el reloj y luego a una pareja que acababa de entrar. Emily asintió en señal de reconocimiento, pero no se alejó inmediatamente de George. Tómate tu tiempo con ese pastel. Ella se lo dijo, dándole una palmadita en la mano. Te veré en un momento. Mientras Emily atendía a los nuevos clientes, seguía mirando a George. Comía lentamente, a veces deteniéndose a mitad de bocado, como si estuviera atrapado en alguna confusión interna. Una vez gritó, Margaret. Antes de recordar dónde estaba, la vergüenza coloreó sus mejillas. Tu amigo especial todavía disfruta de su comida gratis. Rick siseó cuando Emily pasó a su lado con un bloc de pedidos. No somos una organización benéfica, Emily. Está confundido, Rick. Pienso que podría tener Alzheimer en etapa temprana o demencia. Ella susurró de vuelta. No podía simplemente rechazarlo. No es nuestro problema, espetó Rick. La próxima vez, llama a los servicios sociales. Nosotros tenemos un negocio aquí. Emily se mordió la lengua y continuó trabajando. Pero cada vez que tenía un momento libre, regresaba a la mesa de George. Cada vez que la saludaba era como si la viera por primera vez. Sus ojos se iluminaban de alivio al ver un rostro amigable. Mi hijo Thomas viene, le dijo durante una de las visitas, pero después pareció inseguro. Hoy pienso o mañana. ¿Es Thomas a quien estás esperando? Emily preguntó, mientras rellenaba su taza de café, su tercera recarga gratis. Chico inteligente. Mi Thomas, dijo George con orgullo. Ahora dirige toda la empresa. Empezó en la sala de correo, ¿sabe? Se lanzó a contar una historia sobre la perspicacia empresarial de su hijo, repitiéndose varias veces pero radiante de orgullo paternal. En la caja, Marta, la enfermera, estaba pagando su cuenta. Ella captó la mirada de Emily y asintió hacia George. Alzheimer en etapa temprana. Ella preguntó en voz baja. Emily asintió. Creo que sí. No sé qué hacer. Parece que no sabe a dónde va. Marta suspiró. Mi sala está llena de gente como él. ¿Lleva identificación? Contacto de emergencia. No lo he comprobado, admitió Emily. No deja de hablar de su hijo, Thomas. Intenta encontrar un número de teléfono, sugirió Marta. Y bien por ti, chaval. No todos se molestarían. La hora del almuerzo empezó a arreciar y Emily tuvo menos tiempo para ver cómo estaba George. Una mesa de hombres de negocios se impacientó al tardar demasiado en servir sus pedidos, y una pareja de ancianos se quejó de que su sopa estaba demasiado salada. Durante todo el proceso, Emily mantuvo su sonrisa profesional, aunque sentía el peso de la mirada de desaprobación de Rick cada vez que se detenía en la mesa de George. Debería irme, anunció George de repente mientras Emily recogía su plato de pastel vacío. Alguien espera. ¿Sabes a dónde necesitas ir? Emily preguntó, preocupada al pensar en él vagando por las calles. Confundido, el rostro de George se arrugó ligeramente. No lo recuerdo. Tomando una decisión que pronto cambiaría el curso de su vida, Emily acercó una silla a su mesa. ¿Por qué no te quedas un poco más? Hace frío afuera y es posible que la persona con la que te encuentres te llame. No tengo teléfono, dijo George, dándose otra palmadita en los bolsillos sin pensarlo 2 veces. Está bien, Emily le aseguró. Podrás quedarte aquí hasta que lo recuerdes. Una voz aguda interrumpió la conversación. Emily,
La mesa 7 necesita servicio ahora. Rick permaneció de pie con los brazos cruzados y golpeando el suelo con el pie con impaciencia. Mientras Emily se apresuraba a llegar a la mesa 7, no se dio cuenta de que el hombre en la cabina de la esquina asentía levemente mientras continuaba tomando notas. Tampoco vio cómo sus ojos seguían con creciente interés los irritados movimientos de Rick. Las piezas de una prueba estaban encajando. Uno que revelaría personajes y cambiaría destinos antes de que terminara el día. La prisa del almuerzo de la tarde golpeó el restaurante de S como un maremoto. Todas las cabinas se llenaron en cuestión de minutos y la campana sobre la puerta sonaba con tanta frecuencia que se convertía en ruido blanco. Emily se movía con practicada eficiencia, tomando pedidos, entregando platos, rellenando tazas de café, todo mientras mantenía un ojo en George, quien permanecía en su reservado de la esquina. De vez en cuando mirando a su alrededor con confusión. ¿Dónde está mi sándwich de ensalada de pollo?, preguntó una mujer con traje sastre, mirando fijamente su reloj. Mencioné que solo tengo 20 minutos para almorzar. Enseguida, le aseguró Emily, corriendo hacia la ventana de la cocina, donde se acumulaban los pedidos. Hank sudaba profusamente sobre la parrilla, murmurando maldiciones en voz baja. El pedido para la mesa 12 está. Emily gritó, tratando de mantener la urgencia en su voz. Estoy cocinando con 2 manos, no con 20, respondió Hank, mientras daba vuelta las hamburguesas con agresiva precisión. Y me falta un cocinero de preparación hoy. Emily volvió a mirar a George. Estaba intentando ponerse de pie, luciendo desorientado. Ella rápidamente se disculpó con la empresaria y corrió hacia ella. ¿Está todo bien, George?, ella preguntó, guiándolo suavemente de regreso a su asiento. Necesito. Hizo una pausa, la confusión nublando sus ojos. ¿Qué hora es? Mi cita. Es poco más de la 1, le dijo Emily, mientras apoyaba su mano tranquilizadoramente sobre su hombro. ¿Recuerdas con quién es tu cita? El rostro de George se arrugó por la frustración. Debería saber esto. ¿Por qué no puedo recordar? Su voz se elevó levemente, atrayendo escaleras de los comensales cercanos. Está bien, Emily la tranquilizó. A veces nuestros recuerdos necesitan un poco de ayuda. ¿Por qué no te quedas aquí que hace calor mientras termino mi turno? Quizás vuelva a ti. Un estruendo proveniente del otro lado del restaurante atrajo su atención. Un cliente había tirado un vaso de agua. Mientras Emily se apresuraba a limpiar el derrame, escuchó la voz de Rick detrás de ella. Por el amor de Dios, Emily. La mesa 12 todavía está esperando su pedido. Tenemos agua por todo el suelo y tú estás cuidando niños. Su rostro estaba enrojecido por la ira. Ponte las pilas o me encargo yo. Emily interrumpió con un extraño tono de voz mientras limpiaba el derrame. Se apresuró a regresar a la cocina, agarró el pedido de espera para la mesa 12 y lo entregó con una sonrisa de disculpa. Durante la siguiente hora, Emily realizó un precario acto de equilibrio, atendiendo sus mesas mientras controlaba a George siempre que era posible. Algunos clientes notaron su atención dividida y se impacientaron, dejando propinas más pequeñas con miradas mordaces. Otros, observando la confusión del anciano, ofrecieron sonrisas comprensivas. Finalmente, la prisa cesó. Emily respiró profundamente y giró los hombros, sintiendo el dolor familiar de un turno agitado. Se acercó nuevamente a George, quien ahora miraba fijamente la mesa. George, ¿puedo ofrecerte algo más?, ella preguntó suavemente. Él levantó la vista y un reconocimiento momentáneo brilló en sus ojos. Es usted muy amable. Como mi hija, sonrió Emily. Gracias. Es un lindo cumplido, Emily. La voz de Rick cortó el momento como un cuchillo. Mi oficina, ahora. El tono no dejaba lugar a discusión. Emily le dio unas palmaditas en la mano a George para tranquilizarlo. Vuelvo enseguida. La oficina de Rick era apenas más grande que un armario, un escritorio repleto de papeles,
paredes cubiertas con reglamentos obsoletos para empleados y una única ventana que daba a los contenedores de basura. Cerró la puerta detrás de Emily con precisión controlada. «Siéntate», ordenó, señalando la silla plegable frente a su escritorio. Emily permaneció de pie. «¿En qué estabas pensando?», Rick comenzó, con su voz peligrosamente baja. «Acabamos de tener nuestro horario de almuerzo más ocupado en semanas y estuviste distraído todo el tiempo». «Estaba haciendo mi trabajo», replicó Emily. Y al ayudar a alguien necesitado, la risa de Rick era hueca. Su trabajo es servir eficientemente a los clientes que pagan, no adoptar perros callejeros. Es un anciano confundido, Rick, no un perro callejero. Emily sintió que el calor le subía a las mejillas. Necesitaba ayuda. Lo que necesitaba eran servicios sociales, no comida gratuita que salía de nuestro bolsillo. Rick sacó una calculadora, una rebanada de pastel, 3 tazas de café y miró a través de las persianas de la oficina a George. Al parecer ahora un almuerzo de cortesía. Eso es robo de recursos de la empresa, Emily. ¿Robo? ¿Hablas en serio? La voz de Emily se elevó con incredulidad. Es decencia humana básica. No es tu restaurante, replicó Rick con frialdad. No puedes decidir quién come gratis. Especialmente cuando afecta el servicio a los clientes que pagan. He tenido 3 quejas sobre el servicio lento hoy. Entonces, despídeme. Las palabras escaparon antes de que Emily pudiera detenerlas, nacidas de la frustración y la certeza moral. La expresión de Rick cambió, una fría sonrisa se extendió por su rostro. Qué curioso que lo sugieras. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rick, no puedes. Yo sí puedo y lo estoy haciendo. Sacó un formulario del cajón de su escritorio. Considera esto tu despido oficial. Comidas no autorizadas, negligencia en el cumplimiento de las obligaciones, insubordinación. Elige. Esto no está bien, dijo Emily, con la voz repentinamente baja. Necesitaba ayuda. Y ahora necesitas un nuevo trabajo. Rick le acercó el formulario de despido. Fírmalo. Con dedos temblorosos, Emily firmó el papel, sintiendo un vacío en el pecho. Sin decir nada más, se desató el delantal y lo dejó sobre el escritorio de Rick. ¿Y George?, preguntó, mirando hacia el comedor. Ya no es asunto tuyo, respondió Rick con desdén. Recoge tus cosas de tu casillero y vete por atrás. No quiero que molestes a los clientes. Emily salió de la oficina, con su dignidad intacta, pero con el corazón roto. Al pasar junto a la mesa de George, se inclinó. Tengo que irme ya, susurró. Pero alguien te ayudará. Te lo prometo. George levantó la vista, confundido pero confiado. Eres muy amable, repitió, olvidando ya su anterior intercambio. Mientras Emily recogía sus pocas pertenencias de la taquilla, se preguntó si la amabilidad valía el precio que acababa de pagar. En un mundo que valoraba la eficiencia por encima de la compasión, tal vez ella era la que estaba perdida. Salió por la puerta trasera a la fría tarde de noviembre, desempleada e insegura del mañana, pero de alguna manera incapaz de arrepentirse de su decisión. El pequeño apartamento de Emily se sentía más vacío de lo habitual esa noche, sentada en su cálido sofá, todavía con sus pantalones negros de trabajo, tras haber cambiado solo su camisa de camarera por una sudadera vieja. Una cena de microondas a medio comer se balanceaba sobre la mesa de centro, fría hacía tiempo. El televisor murmuraba de fondo. Algunos realities que no estaba viendo. Qué rápido se desmoronaba la vida. Esta mañana había tenido un trabajo. No era muy bueno, pero le permitía pagar las cuentas. Ahora se enfrentaba a un futuro incierto con Renu en 2 semanas y a ese último aviso en la factura de la luz que la hacía caer de la encimera. La injusticia la dolía más que las preocupaciones prácticas. La habían despedido por mostrarle la más mínima decencia humana a un anciano confundido. ¿Qué clase de mundo recompensaba la insensibilidad y castigaba la compasión? Una lágrima resbaló por su mejilla,
seguida de otra. Se la secó con rabia. Llorar no pagaría las cuentas ni le conseguiría un nuevo trabajo. Necesitaba ser práctica ahora. Mañana actualizaría su currículum y empezaría a solicitar plaza en otros restaurantes de la zona. Quizás esa nueva cafetería del centro estuviera contratando. Su teléfono vibró desde la mesa de centro. Probablemente su madre la llamaba para su charla semanal. Emily no estaba segura de poder fingir alegría esa noche, pero ignorar a su madre solo la llevaría a mensajes de texto preocupados más tarde. Cogió el teléfono sin mirar el identificador de llamadas. «Hola, ¿es Emily Winters?», preguntó una voz masculina. Desconocida, tranquila, autoritaria. Emily se sentó. «Enderece». «Sí, es ella». «¿Quién llama?» «Me llamo Thomas Berkshire», respondió la voz. «Creo que hoy conoció a mi padre». Emily contuvo la respiración. «El hijo de George». «¿Cómo encontró su número?» «George», dijo en voz baja. «¿Está bien?» «Está bien. Gracias por su amabilidad». Hubo una pausa. «Entiendo que lo despidieron hoy por ayudarlo». Emily se sonrojó. «¿Cómo lo supo?» «El dueño al que atendió está afuera de su edificio», dijo Thomas con un tono ilegible. «Le gustaría hablar con usted, si está dispuesta». Emily se acercó a su ventana y miró a través de las persianas. Un auto negro de lujo con vidrios polarizados estaba estacionado en la acera. Un hombre estaba de pie junto a él, con el teléfono pegado a la oreja, mirando hacia su edificio. «¿Es usted?», preguntó, con una mezcla de confusión y cansancio que la invadió. «Sí, le pido disculpas por la visita inesperada y la hora tan tardía. Entiendo si se siente incómoda. Podríamos programar una reunión mañana si lo prefiere». La mente de Emily daba vueltas. George. Su hijo había encontrado su dirección. Sabía que la habían despedido y ahora estaba afuera de su edificio. Debería haberle parecido amenazante, pero algo en su voz transmitía sinceridad. «No, está bien. Bajaré». Se oyó decir, «Gracias. Esperaré aquí». Emily colgó y se miró fijamente en el espejo del pasillo. Sus ojos estaban reverenciales por el llanto, su cabello estaba despeinado. Rápidamente se echó agua en la cara y se cepilló el pelo. El aire nocturno era fresco cuando empujó la puerta principal del edificio. Thomas Berkshire estaba de pie bajo una farola, su aliento visible en pequeñas nubes. Era alto como su padre, pero robusto, mientras que George era frágil, tal vez de unos 50 años con cabello entrecano y un abrigo a medida que denotaba riqueza y posición. Cuando se giró hacia ella, vio los ojos azul pálido de George y un rostro más joven. «Emily», dijo, extendiendo la mano. «Gracias por venir. Soy Thomas Berkshire. ¿Cómo me encontraste?» La pregunta se le escapó antes de que Emily pudiera considerar alternativas más educadas. La sonrisa de Thomas era amable, pero contenía un dejo de disculpa. «Tengo recursos a mi disposición. Espero que puedas perdonar la intrusión». Emily se cruzó de brazos para protegerse del frío. «¿George está bien? ¿Encontró el camino a casa?» «Está bien. Ahora está con su cuidador». Thomas señaló el lado del pasajero del coche. «¿Te importaría si hablamos adentro? Hace bastante frío y lo que tengo que decir puede llevar unos minutos». Emily dudó solo brevemente antes de asentir. Fuera lo que fuese que estuviera pasando, ya había perdido su trabajo. No había mucho más en juego. El interior del coche estaba cálido y olía a cuero caro. Thomas se deslizó en el asiento del conductor, pero no hizo ningún movimiento para arrancar el motor. En cambio, se giró para mirarla. «Primero, quiero agradecerte tu amabilidad con mi padre hoy». Empezó. «Fuiste la única que lo trató con dignidad». Emily negó levemente con la cabeza. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», dijo Thomas con firmeza. «Ellos no lo harían, y ellos no lo hicieron». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña tableta. «Antes de explicar más, quiero mostrarles algo».
Tocó la pantalla y la giró hacia ella. Había imágenes de seguridad del restaurante de Sal. Imágenes que mostraban a Emily llevando a George a una mesa, llevándole pastel, sentada con él mientras atendía a otros clientes. No entiendo, dijo Emily, mirándose en la pantalla. ¿Por qué tienes esto? ¿Y por qué estabas mirando a tu padre en el restaurante? Thomas suspiró, un sonido pesado lleno de algo parecido a la resignación. Porque, Emily, no solo estaba mirando a mi padre. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Los estaba mirando a todos. Emily sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. Todos nosotros. Soy el dueño del restaurante Cell, dijo Thomas en voz baja. No solo de ese local, sino de toda la cadena de 47 restaurantes en 5 estados. La revelación golpeó a Emily como una fuerza física. La dueña. Había estado sirviéndole pastel al padre del dueño mientras Rick, el gerente, observaba con desaprobación. Pero eso significa que, comenzó con voz temblorosa. Eso significa, continuó Thomas con expresión seria y amable, que el dueño al que atiendes hoy no está a la salida de tu apartamento. Está sentado a tu lado y le encantaría hablar de tu futuro. Emily miró a Thomas, intentando procesar sus palabras. ¿Eres el dueño? Su voz salió apenas un susurro. ¿Pero por qué lo harías? Hizo un gesto vago hacia la tableta, que aún mostraba las grabaciones de seguridad. Thomas guardó la tableta y juntó las manos sobre el regazo. En la penumbra del coche, su parecido con George era aún más pronunciado. La misma mirada pensativa, la misma ligera inclinación de cabeza al considerar sus palabras. Hace 6 meses, comenzó, a mi padre le diagnosticaron Alzheimer en fase inicial. Ha sido un desafío por decirlo menos. Una sombra de dolor cruzó su rostro. Él siempre fue un hombre muy astuto. Construimos nuestro primer restaurante desde cero después de regresar de Vietnam. Mientras observaba cómo su mente se alejaba pieza por pieza, se fue apagando hasta recuperar la compostura. Emily esperó, sintiendo que había más en la historia. Hace 3 meses se alejó de su casa. Cuando lo encontramos 4 horas después, estaba sentado en uno de nuestros restaurantes en Westbrook. El personal allí, la mandíbula de Thomas se tensó. Lo trataron como una molestia y lo ignoraron. Un camarero incluso se burló de su confusión. Mi padre, quien construyó las mismas sillas en las que estaban sentados, los trató como si no fueran nada. Eso es terrible, dijo Emily en voz baja. Fue revelador, corrigió Thomas. Siempre me he enorgullecido de dirigir una empresa con valores. Nuestra declaración de misión habla de servir a las comunidades con dignidad y respeto. Su risa no tenía humor. Resultó que solo eran palabras en una placa. Tamborileaba con los dedos contra el volante, un patrón rítmico que sugería un gesto habitual cuando estaba absorto en sus pensamientos. Así que ideé una prueba. Con la aprobación de su médico, comencé a llevar a mi padre a diferentes lugares, siempre con supervisión, por supuesto. Hoy estuve en la cabina de la esquina observándolo. Y antes de que pregunten, sí, su confusión es real. El médico cree que estas salidas cortas son realmente beneficiosas, ya que le brindan diferentes entornos en los que desenvolverse con apoyo. La mente de Emily repasó rápidamente el día. El hombre en la cabina de la esquina con el periódico. Parecía extrañamente concentrado, pero ella había estado demasiado ocupada para prestarle mucha atención. ¿Han estado probando a sus propios empleados?, preguntó, sin saber si impresionarse o molestarse. Probando su humanidad, aclaró Thomas. Y la mayoría han fracasado estrepitosamente. Puso otro video en su tableta. Esto es de nuestro Glendale. Ubicación. Mi padre pidió ayuda para encontrar su cartera. La grabación mostraba a George acercándose a un mostrador. El camarero apenas levantó la vista, señalando un cartel que decía, no comprar, no sentarse. Y esto, continuó Thomas, pasando a otro video, es de nuestra tienda insignia en Portland.
Este clip mostraba a George sentado solo en una mesa, visiblemente angustiado. Los empleados pasaban junto a él repetidamente. Una puso los ojos en blanco cuando él le hizo la pregunta. De los 17 locales que he visitado con él, ¿sabes cuántos empleados le mostraron una amabilidad básica? 3. Y tú eres la única que se esforzó al máximo, que se sentó con él, que lo trató como una persona con dignidad en lugar de como un problema que resolver. El pecho de Emily se encogió con una mezcla de orgullo y tristeza. Simplemente hice lo que cualquiera debería hacer, pero eso es todo, Emily. Deberían, pero no lo hacen. La voz de Thomas se volvió apasionada. Vivimos en un mundo donde la eficiencia triunfa sobre la humanidad, donde el resultado final importa más que la compasión. He estado dirigiendo mi empresa de la misma manera. Hojas de cálculo, márgenes de beneficio, tiempos de respuesta de los clientes. En algún momento, olvidamos que nuestro negocio es servir a la gente. Sacó la pequeña libreta que Emily había visto antes en el restaurante. He estado tomando notas en cada local. Tiempos de respuesta del personal, actitudes, protocolos seguidos. Todas las métricas que supuestamente importan. Hojeó páginas de observaciones meticulosas. Pero nada de eso importa si perdemos nuestra humanidad en el proceso. Thomas se giró hacia ella de lleno, con expresión seria. Te observé hoy. Fuiste eficiente con la mayoría de los clientes, amable, profesional. Pero con mi padre, fuiste algo más. Compasivo, paciente, amable. Incluso cuando ese gerente, Rick, Emily respondió, incluso cuando Rick claramente te presionaba, no apresuraste a mi padre ni lo hiciste sentir incómodo. Thomas negó levemente con la cabeza. ¿Sabes lo que me dijo después? No recordaba tu nombre ni mucho sobre el restaurante, pero dijo que había un ángel allí hoy. Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente. Me recordó a mí, abuelo antes de fallecer. Thomas asintió, comprendiendo. Cuando vi a Rick llevarte a esa oficina, presentí lo que sucedería. Consideré intervenir entonces, pero quería ver cómo se desarrollaba. Necesitaba comprender cuán rota se había vuelto la cultura de mi empresa. Su rostro se ensombreció. Despedir a alguien por un acto de bondad. Fue entonces cuando supe lo bajo que habíamos caído. Entonces, ¿todo esto era una prueba?, preguntó Emily, aún intentando asimilar el elaborado escenario. No solo del personal, admitió Thomas. De mí también. De la empresa que he construido y los valores que digo defender. Miró por la ventana hacia la tranquila calle, su reflejo fantasmal en el cristal. He estado buscando la expansión y las ganancias con tanta ahínco que perdí de vista lo que importa. La enfermedad de mi padre me hizo darme cuenta de lo que está sucediendo en mis propios restaurantes. Se volvió hacia Emily, con la expresión aclarada y una nueva determinación. Pero eso cambia ahora, empezando por ti. Conmigo, repitió Emily, sin saber a dónde se dirigía la conversación. Sí. La sonrisa de Thomas transmitió genuina calidez por primera vez. Tiempo. Porque tú, Emily Winters, me acabas de mostrar exactamente lo que mi empresa se ha estado perdiendo. El coche se quedó en silencio mientras Emily procesaba sus palabras, las implicaciones que poco a poco le asaltaban. Lo que Thomas estuviera a punto de ofrecer sería mucho más significativo que simplemente recuperar su antiguo trabajo. Quiero ofrecerte un trabajo, Emily, dijo Thomas, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Emily se preparó para lo que venía. Probablemente su antiguo puesto de vuelta, tal vez con un pequeño aumento como compensación por el comportamiento de Rick. Un gesto generoso, pero que no cambiaría su vida. No necesito recuperar mi trabajo de camarera, dijo, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Agradezco la oferta, pero si la cultura de tu empresa está tan rota como dices, no estoy segura de querer seguir formando parte de ella. Los ojos de Thomas se abrieron ligeramente antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. Buena respuesta. Y no,
no te voy a ofrecer tu antiguo trabajo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó una tarjeta de visita y se la entregó. Emily la aceptó, recorriéndola con la mirada. Las letras en relieve. Berkshire Restaurant Group, sede corporativa, Portland. No entiendo, dijo ella, mirándolo. No te ofrezco un puesto de camarera. Thomas aclaró. Te ofrezco un puesto en nuestra oficina corporativa como nuestra nueva directora de capacitación en compasión. Emily lo miró fijamente. Directora de... Eso no es un trabajo de verdad. No lo era hasta hace unas 4 horas. Thomas admitió con una risita. Pero ahora sí lo es, con un salario inicial de 90.000 al año más prestaciones. Emily se quedó boquiabierta. 90.000, eso es. Eso es más del triple de lo que ganabas en el restaurante. Thomas terminó la frase por ella y vale cada centavo si puedes ayudarme a arreglar lo que falla en mi empresa. Se giró ligeramente en su asiento para mirarla más directamente. Esto es lo que propongo. Desarrollarás e implementarás un programa de capacitación para las 47 sucursales, centrándote en la atención al cliente compasiva, especialmente para poblaciones vulnerables como personas mayores, con discapacidad o aquellas experimentando una crisis de salud mental. La mente de Emily daba vueltas. Pero no tengo experiencia en capacitación corporativa. Tengo un título en negocios. Sí, pero nunca lo he hecho. No necesito experiencia, interrumpió Thomas con suavidad. Lo que necesito es alguien que comprenda instintivamente algo que no se puede enseñar con métodos de capacitación convencionales. La compasión no es una habilidad que se aprende en un manual. Es una cualidad que encarnas e inspiras en los demás. ¿Y tú, Emily Winters, la tienes en abundancia? Señaló la tableta donde se habían reproducido las grabaciones de seguridad. Tengo docenas de manuales para empleados, videos de capacitación y protocolos de atención al cliente. Ninguno de ellos evitó lo que le sucedió a mi padre en otras 16 ubicaciones. Lo que hiciste hoy no se puede reducir a una lista de verificación ni a un procedimiento. Precisamente por eso te necesito. Emily se sintió abrumada por la oferta, pero también extrañamente tranquila, como si una parte de ella hubiera estado esperando este momento. Una oportunidad de marcar la diferencia más allá del ajetreo diario de servir mesas. ¿Qué implica exactamente este trabajo?, preguntó. Con cautela. La expresión de Thomas se iluminó ante su pregunta. Empezarías viajando conmigo a cada ubicación, para familiarizarte con la cultura actual. Luego, desarrollarías materiales de capacitación, no la típica rutina corporativa, sino enfoques verdaderamente centrados en el ser humano. Trabajarías directamente con los gerentes, incluyendo la búsqueda de reemplazos para quienes no se alineen con nuestra nueva dirección. Sus ojos brillaban con determinación. Rick, por ejemplo, recibirá su aviso mañana. ¿Vas a despedir a Rick? Emily no pudo evitar la sorpresa en su voz. Estoy reestructurando su puesto hasta que desaparezca. Thomas respondió con suavidad. Cualquiera que crea que la compasión va en detrimento de los buenos negocios no debería ocupar un puesto de liderazgo en mi empresa. Emily se recostó, sintiendo el peso de la oportunidad que se le presentaba. Es mucho que procesar. Por supuesto que sí, asintió Thomas. Tómate el fin de semana para pensarlo. Llámame el lunes con tu decisión. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Mientras tanto, esto debería ayudar con cualquier preocupación inmediata. Emily aceptó el sobre y, al abrirlo, encontró un cheque por $5,000. Indemnización por despido, Thomas. Explicó. Por despido injustificado. No puedo aceptar esto, protestó Emily, intentando devolver el cheque. Thomas le apartó la mano con suavidad. Puedes y lo harás. No es caridad. Es justicia. Lo que te pasó hoy estuvo mal, y esto es lo menos que puedo hacer para enmendarlo. Emily bajó la mirada hacia el cheque y luego volvió a mirar a Thomas. ¿Por qué yo?
Debe haber entrenadores profesionales, consultores especializados en este tipo de cosas. La expresión de Thomas se suavizó. Cuando mi padre era joven, antes de construir su negocio, tuvo mala suerte. Una camarera de un pequeño restaurante le dio una comida gratis cuando no pudo pagar. Nunca olvidó esa amabilidad. Es por eso que empezó a vender, para crear lugares donde la gente pudiera encontrar comida y compasión cuando más la necesitara. Miró por la ventana, su voz cada vez más baja. En algún momento, perdí de vista ese principio fundamental. Pero hoy, viéndote con mi padre, recordé de que se suponía que iba a hacer esta empresa. Thomas extendió la mano. Entonces, ¿qué? ¿Qué dices, Emily? ¿Me ayudarías a reconstruir el restaurante de sal y convertirlo en el lugar que mi padre siempre quiso que fuera? Emily miró su mano extendida, luego la cuenta, luego la tarjeta de presentación con su posible nuevo título. 24 horas antes, era camarera y luchaba por llegar a fin de mes, preguntándose si la amabilidad aún importaba en el mundo actual. Ahora tenía la respuesta. Tomó la mano de Thomas y la estrechó con firmeza. No necesito el fin de semana. Acepto. Su sonrisa se ensanchó. Bienvenido a Berkshire Restaurant Group. Director Winters. Al salir del coche al fresco aire nocturno, Emily miró las estrellas sobre su edificio de apartamentos. Pensó en George, en su abuelo, en todas las personas vulnerables que necesitaban un momento de compasión humana en un mundo a menudo indiferente. Su acto de amabilidad no había sido en vano después de todo. De hecho, había sido la llave que abrió una puerta que ni siquiera sabía que existía. Una oportunidad de transformar no solo su propia vida, sino potencialmente miles de interacciones diarias en 47 restaurantes. Mañana, empezaría a construir un mundo donde la compasión no fuera la excepción, sino la regla. Una comida, una sonrisa, un momento de conexión humana a la vez.